Ya, Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el método etnográfico correspondiente a la epistemología de la investigación. Mi grupo está conformado por Diego Fernando Benavides Arciniegas, Edison Alexander Vaca Chazatar, Richard Hamilton Narváez Cáez y mi persona, Marlon David Rosales Pantoja. Introducción. Dentro de las metodologías cualitativas, el enfoque etnográfico sea quizás uno de los más antiguos, aunque los antropólogos han desarrollado, sobre todo en el siglo XX, sus procedimientos metodológicos e interpretativos. La etnografía, sin embargo, es al menos tan antigua como el trabajo de Heródoto, padre de la historia, pues en muchas de las historias que narra describe e interpreta las realidades observadas desde el punto de vista conceptual de sus protagonistas. El investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las realidades humanas, se centra en la descripción y comprensión. Por eso procede como lo hace un antropólogo, que quiere conocer una cultura extraña. Profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y permite que vayan emergiendo las impresiones y sus relaciones. A medida que las impresiones se van formando, las analiza y compara con diferentes medios. Contrasta las fuentes de datos mediante una cierta triangulación de perspectivas teóricas diferentes, etc., hasta que su interpretación le parezca válida y quede satisfecho intelectualmente con ella. Siendo todas las partes causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y siendo que todas se mantienen entre sí por un vínculo natural e insensible, que une a las más alejadas y más diferentes, tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer singularmente las partes. Pascal. Visión general del método. Etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción, grafé, del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, etnos. Por lo tanto, el etnos, que sería la unidad de análisis para el investigador, no solo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región, una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o ciertos derechos y obligaciones recíprocos. Por ende, esto también nos quiere decir que en la sociedad moderna, una familia, una institución educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio obrero, también puede ser un club social, ya sea un aula de clase, son unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. Y en sentido amplio, también son objeto de estudio etnográfico aquellos grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por formas de vida y situación que los hacen semejantes, como lo pueden ser los alcohólicos, los drogadictos, los delincuentes, los homosexuales, las meretrices, los mendigos, entre otras. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de las tradiciones, roles, valores, normas del ambiente en que se vive. Van internacionalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de un grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural y situacional comparten una estructura lógica o el razonamiento que por lo general no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida. Eso quiere decir, pues, el objeto inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero en su intención y mira más lejana es contribuir la comprensión de sectores o grupos proporcionales más amplios que tienen características similares.
La intención, la intención básica de toda investigación etnográfica es naturalista, es decir, trata de comprender las realidades actuales, entendidas, sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí mismas, sin instrucción alguna o contaminación de medidas formales o problemas preconcebidos. Bueno, este es un proceso dirigido hacia el descubrimiento de muchas historias y relatos idiosincrásicos, pero importantes, con- contados por personas reales sobre eventos reales, en forma real y natural. Este enfoque trata de presentar episodios que son porciones de vida documentados como un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible como siente la gente, que sabe, lo conoce y las cuales son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender. Siguiente. Estructura y sistema. El problema mayor que la realidad humana han planteado a la ciencia se deriva de su propia naturaleza. Cuando una entidad es una composición agregada de elementos, puede ser en general estudiada adecuadamente bajo la guía de los parámetros de la ciencia cuantitativa tradicional, en la que la matemática y la técnica probabilitarias desempeñan el papel principal, cuando en cambio una relación no es una yastopación de elementos, sino que sus partes constituyentes forman una totalidad organizada con fuente interacción entre sí. Es decir, construyen un sistema. Su estudio y su comprensión requiere la captación de esta estructura dinámica interna en las características, y para ello requiere una metodología cualitativo-estructural. En este sistema hay un pronuncio llamado el principio de la exclusión de Pauli, el cual establece que las leyes sistemas no son derivadas de las leyes que rigen a sus componentes. Es decir, si en las ciencias físicas encontramos realidades que necesitan ser abordadas con un enfoque estructural sistemático, porque no son simples agregados de elementos como por ejemplo un átomo o el sistema solar o un campo electromagnético, ya que no son meros conceptos de cosas, sino básicamente conceptos de relación. Con mucha mayor razón encontraremos estas estructuras y sistemas en la ciencia biológica, que se guían por un propósito irreductible a la simple relación matemática o lineal casual, como la morfogénesis, la equifinalidad, la reproducción, el desarrollo y el crecimiento, la entropía negativa. Bueno, la estructura no es solo una determinada configuración física de elementos. Más bien, la estructura es la organización de esos elementos con su dinámica y significado. Así como la trama de una novela no es simplemente un conjunto de palabras, ni la armonía de una sonata consiste en un conjunto de notas, ni el diseño arquitectónico de un edificio se reduce a la mera suma de más o menos ladrillos. Igualmente, cada constituyente de una estructura se altera al entrar en una conexión sistémica. Cada parte, al formar una nueva realidad, toma en sí misma algo de la sustancia de las otras, cede algo de sí misma y, en definitiva, queda modificada. Pues básicamente esto es lo que le sucede a cada ser humano al entrar a formar parte de un grupo social, ya sea en un partido político, una institución, un club social, un equipo deportivo o cualquier otro grupo humano. Siguiente. La ciencia clásica analítico-adictiva ha hecho muchos esfuerzos, ciertamente encomiables, para desarrollar y aplicar refinadas técnicas matemáticas y complejos procesos estadísticos para comprender estas realidades. Así apareció sobre todo un grupo de técnicas multiversales: análisis factorial, análisis de
regresión múltiple, análisis de varianza, análisis discriminante, la correlación canónica, el clúster análisis, las escaleras multidimensionales, el análisis de series temporales, las estimaciones no lineales, etcétera. Así aparecieron también varias técnicas no paramétricas y muchas de las descripciones hechas a través de las ecuaciones diferenciales, que cubren vastas áreas de ciencias físicas, biológicas y económicas en algún campo de las ciencias del comportamiento. Pues todas estas técnicas han dado buenos resultados, pero solo cuando hay solo cuando hay interacción de las partes y de la descripción lineal, como señalamos más adelante. Es decir, cuando se trata de antes más estadísticos y dinámicos, en la medida en el que ascendemos a la escala biológica, psicológica y social, en la medida en el que el número de las partes constituyentes o variables, y la interrelación entre ellas aumentan, su utilidad decrece rápidamente y su inadecuación se pone de manifiesto. Siguiente. La naturaleza íntima estructural sistémica de los procesos de la típicamente humanos no es capta para las técnicas matemáticas señaladas. Bueno, consiste de la abstracción que hace la matemática de muchos aspectos en esa realidad. Poniendo como ejemplo a Einstein, él decía que en la medida que las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas, y en la medida que son ciertas, no se refieren a la realidad. Siguiente. Procedimiento analítico y sistémico. En una totalidad explica Wertheimer 1945 lo que ocurre en el todo no se deduce de los elementos individuales, sino al revés. Lo que ocurre en una parte de este todo lo determinan las leyes internas de la estructura de este mismo todo. Es decir, el todo no se explica por las partes, sino que son las partes las que por su insección en el todo reciben significado y explicación. Pues en efecto, una parte tiene significación distinta cuando está aislada o cuando está integrada a otra totalidad, y su posición o su función confieren propiedades diferentes. Aún más, un cambio que afecta a una de las partes modifica las propiedades de la estructura. Como una cirugía estética en la nariz cambia el rostro, pero estas pueden permanecer idénticas cuando cambian todas las partes si conservan entre ellas las mismas estructuras. Como sucede cuando tocamos una melodía en una octava más alta, o cuando ampliamos una fotografía o incluso en nuestra propia firma, en la cual siempre modificamos casi todos los trazos, pero conservamos la gestalt, es decir, la red de relaciones. Un procedimiento analítico, advierte Berta Fi, 1981, requiere para poder ser aplicado que se den dos condiciones. La primera, que no existan interacciones de las partes, o si existen, que sean tan pequeñas que se puedan despreciar por su poca significación. En efecto, si existen fuertes interacciones de las partes, estas no pueden ser separadas real, lógica y matemáticamente sin destruir la entidad superior que constituye. La segunda condición es que las descripciones del comportamiento de las partes sean lineales, ya que sólo así podrán ser adictivas. Al poderse utilizar una ecuación de la misma forma para describir la conducta total y la conducta de las partes, es decir, que los procesos parciales pueden ser superpuestos para obtener el proceso total. Bueno,
Es decir, que los sistemas, las estructuras dinámicas, como las totalidades organizadas, no cumplen estas dos condiciones. Y este tipo de entidades es el que encontramos en línea ascendente de complejidad, en la célula, en el tejido, en el órgano, en la persona, en la familia y en todo un grupo social. Siguiente. Metodología etnográfica. El objetivo de ese estudio etnográfico, lo esencial es una estructura o sistema así entendidos. Es que puedan diferenciarse de maneras progresivas, autorregularse y reproducirse, y que conservan su red de relaciones aun cuando se alteren, se sustituyan e incluso en algunos casos se eliminan partes, es decir, que manifiestan propiedades similares de las de los seres vivos. Siguiente. La alternativa metodológica. La ciencia tradicional adoptó un enfoque cuya lógica subyacente se centra en el método empírico experimental y cuyo tipo ideal es el experimento, con énfasis en la aleatoriedad, aislamiento de variables y comparación entre grupos o eventos. Bueno, el enfoque alterno es la investigación estructural o sistémica, cuyo diseño trata de descubrir las estructuras o sistemas dinámicos que dan razón de los eventos observados. Siguiente. Heisenberg señaló que el método ya no se puede separar de su objetivo, que el problema del método está enteramente determinado por su objetivo de estudio. Es un postulado Aristóteles general y fundamental. Gadamer, 1984. De hecho, las realidades físicas, químicas, biológicas, psicológicas y sociales se presentan con diferentes formas y generan una infinita gama de problemas al interrelacionarse en múltiples contextos. Así es natural que la técnica y los procedimientos metodológicos para enfrentarlas en forma eficaz y exitosa respeten y se adapten a su peculiar naturaleza y forma de ser. Por todo ello, los métodos adecuados para comprender un sistema o estructura dinámica deben ser tales que permitan captar su naturaleza peculiar, lo cual que significa algo así como ver el bosque y los árboles al mismo tiempo, es decir, la totalidad y las partes que la forman en su dinámica propia. Siguiente. Bueno, el proceso de investigación. En esta parte diremos que la investigación trata de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta, y al mismo tiempo intenta hacerlo en la forma más comprensiva y objetiva. Siguiente. Recolección de la información. En la investigación etnográfica, la información que se busca es aquella que más relación tenga y que ayude a descubrir mejor las estructuras activas que dan razón de la conducta de los sujetos de estudio. Por esto pueden ser muy relevantes los siguientes tipos de información. El contenido y la forma de interacción verbal entre los sujetos. El contenido y la forma de interacción verbal con el investigador en diferentes situaciones y en diferentes tiempos. La conducta no verbal, gestos, posturas, mímica, etc. Los patrones de acción
y no acción, su comportamiento o pasividad, los registros de archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas. Determinación del nivel de participación. La etnografía parte del siguiente supuesto: de la gente dice y está moldeado conscientemente o inconscientemente por la situación social. El etnógrafo es por consiguiente muy sensible al modo como se introduce en un ambiente y establece con cuidado el rol que se le pueda facilitar la recolección de la información. Ya, pues esto quiere decir, ya que otro nivel de participación y compromiso que el etnógrafo acepte influirá en el concepto de la gente hacia él. Sigue siendo con atención las relaciones ante su entrada oficial o no oficial en el seno de la comunidad o grupo a estudiar. Siguiente. Nivel de objetividad. La investigación etnográfica alcanza un gran nivel de objetividad. Esto se debe a un enfoque fenomenológico, a su cuidadosa selección de las muestras de estudio, a la que empatía que logra con los sujetos, a su buen nivel de confiabilidad y a su notable validez. El enfoque fenomenológico posee una refinada técnica que disciplina un rigor la subjetividad. En esto trata de que el enfoque considera las acciones humanas como algo más que simple hechos concretos que responden a las preguntas de quién, qué, dónde y cuándo algo fue hecho. Lo importante es el significado de la acción para su autor, la importancia que ésta tiene en su personalidad. Siguiente. Confiabilidad y validez. Confiabilidad. Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. La confiabilidad tiene dos caras, una externa y otra interna. Hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones. La confiabilidad interna es también muy importante, en efecto. El nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido. Siguiente. Validez. Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esta realidad y no otra cosa. Este hecho constituye la validez interna. Hay también otro criterio de validez, la validez externa, que consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a los grupos similares. Si la confiabilidad ha representado siempre un requisito difícil para las investigaciones etnográficas, debido a la naturaleza peculiar de estas, no ha ocurrido lo mismo en la relación con la validez. Al contrario, la validez es una fuerza mayor de estas investigaciones. Siguiente. Análisis de datos. El análisis de los datos y del desarrollo de una teoría consona y coherente con ellos son parte esencial de toda investigación etnográfica. El etnógrafo no se precipita en aplicar teorías externas en las interpretaciones de sus datos, más que otros investigadores se encuentran preparado para aceptar la posible unicidad del ambiente, grupo o organización estudiada. Sin embargo, conoce los resultados de
investigaciones y teorías paralelas que le pudieron ayudar en la interpretación y comprensión de la suya. Por eso, compara sus hallazgos con los de otros investigadores para corroborarlos o contrastarlos con los mismos. El desarrollo de una teoría basada con firmeza en los datos y que emerja de ellos. No es un fruto del azar, se logra mediante una descripción sistemática de las características que tienen las variables de los fenómenos en juego, de la codificación y formación de las categorías conceptuales, del descubrimiento y validación de asociaciones entre los fenómenos, de la comparación de construcciones lógicas y postuladas que emergen de los fenómenos de un ambiente con otros ambientes o, o situaciones similares. Siguiente. Generalización de los resultados. La investigación etnográfica es en esencia una investigación ideográfica. Trata de comprender la complejidad estructural de una entidad concreta, de una situación específica, de un grupo o ambiente particular. Por supuesto, en la medida en que estén bien identificados y descritos los métodos de investigación, las categorías de análisis y las caracterización de los fenómenos y de los grupos sean más confiables, las comparaciones y las transferencias a otras situaciones y grupos. En cada estudio, una buena etnografía describe las estructuras o patrones generales, es decir, las regularidades dentro del sistema individual o social estudiado. Estas estructuras de funcionamiento extraídas o formadas con el testimonio de informantes representativos del grupo pueden generalizarse por medio de una lógica inductiva a todos aquellos miembros de la misma cultura que participan en la misma clase de actividades. Bueno, muchas gracias. Gracias.